Peleas entre actores existen miles, pero algunos no solo discuten, directamente sucumben a la violencia. Eso es lo que pasa cuando chocan personalidades fuertes o en situaciones límites. Ciertos casos alcanzaron una notoriedad que opacó el prestigio de sus involucrados. Hoy conoceremos a 10 actores que se pelearon a los golpes. Y este video está auspiciado por nuestros cursos de dirección, fotografía y guión. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. Número 10. Este actor de Hollywood no conocía otra forma de relacionarse con su equipo que no fuera a través de la violencia. A mediados de los 90, Steven Seagal era una estrella indiscutida, con una destreza única para las artes marciales. Por su parte, John Leguizamo trabajaba para hacerse un lugar en Hollywood. Ambos coincidieron en Executive Decision, un thriller ambientado en un avión. Antes de filmar hubo una reunión entre todos los actores. Apenas llegó, Seagal dijo que él estaba al mando y preguntó si alguien tenía algún problema con ello. Leguizamo pensó que se trataba de una broma y comenzó a reírse. Seagal le dio un golpe tan certero que lo dejó sin aire por un rato. El actor colombiano se quedó con una pésima imagen del astro, pero luego supo que no era imbatible. Reveló que en el rodaje de Out of Justice golpeó en serio a los dobles de riesgo. Entonces recibió una advertencia de Gene LeBell, el coordinador de los dobles. Como Seagal no obedeció, LeBell le hizo una llave de estrangulamiento para que por fin entendiera. Hoy, Seagal está alejado de los focos, pero sigue siendo intratable. Aquí vemos cómo un actor puede atacar a otro por cuestiones de egos. En este video vamos a conocer más casos parecidos, pero también otros donde los conflictos tienen diversos orígenes y pueden situarse en los lugares más inesperados. Número 9. Rodar escenas de peleas es todo un arte cinematográfico, pero ¿qué pasa cuando uno de los actores quiere pelear de verdad? A principios del siglo XXI, James Franco era uno de los jóvenes astros de Hollywood, una condición que pretendía revalidar en el drama Annapolis. Allí compartió cartel con el ascendente Tyrese Gibson. Prometía ser una dupla carismática y atractiva, pero su relación fue imposible. Los personajes debían boxear entre sí, por lo que contaron con asesores para que los golpes parecieran creíbles. En el primer ensayo, Gibson respetó las coreografías, pero Franco no. Sus puñetazos eran auténticos. Gibson le pidió que se relajara, pero su colega le pegó cada vez más fuerte y le lastimó la cara. Eso se repitió a lo largo del rodaje. Gibson terminó odiando a Franco. Durante una entrevista dijo que desearía poder volarle la cara. En otra nota, Franco admitió que al comienzo de su carrera solía ser un actor de método y no lograba salir del personaje. También contó que quiso disculparse con su compañero, pero que el otro no quiso saber nada. Se lo había tomado muy personal y nunca volvieron a cruzarse. Número 8. ¿Qué pasa cuando a un actor se le sube demasiado la fama con la persona equivocada? Bueno, miren lo que le ocurrió a Vincent Gallo durante el rodaje de Tetro de Francis Ford Coppola. Gran parte del rodaje tuvo lugar en Buenos Aires. Desde el principio, Gallo exhibió su talento, pero también su altanería. Se la pasaba denigrando a los colegas argentinos. Uno de ellos, Rodrigo de la Serna, se hartó. Se preparaban para rodar una escena cuando Gallo comenzó a hacerle comentarios incómodos. De la Serna quiso contener la calma, pero Gallo insistió. Dijo que Argentina era un país horrible, pero usando una expresión más escatológica, y agregó esta frase: si quieres trabajar en mi país, te meto en una jaula a ti y a tu familia, te cruzo a la frontera y puede que te dé trabajo. Cuando Coppola les hizo señas para rodar, De la Serna le dio una fuerte bofetada a Gallo. El estadounidense jamás volvió a molestarlo. En entrevistas diría que no logró conectar con el resto del elenco. De la Serna nunca se arrepintió de su reacción. Número 7. Los comediantes pueden ser personas complicadas y el más complicado de ellos es sin duda alguna Chevy Chase. Su personalidad engreída provocó que todo el equipo quisiera molerlo a golpes y un día le tocó. Cuando renunció a la segunda temporada de Saturday Night Live, regresó en febrero de 1978, ahora como presentador. Allí lo esperaba quien lo había reemplazado, Bill Murray. Apenas se conocieron, Murray le recordó que sus ex compañeros todavía lo odiaban. Entonces Chase se burló de las marcas de acné en su cara. Dijo que sería el perfecto punto de alunizaje para Neil Armstrong. Lejos de avergonzarse, Murray hizo comentarios sobre sus problemas conyugales. La discusión siguió en el vestuario de John Belushi, donde las palabras degeneraron en puñetazos. Belushi debió separarlos, aunque el clima dentro del estudio ya era incómodo y triste. Chase continuó cimentando su pésima reputación y Murray terminaría yendo por un camino similar. Solía fastidiar a otros actores con comentarios ofensivos y cambios de humor. En el rodaje de Los Ángeles de Charlie molestó a Lucy Liu y ella, según se dice, le respondió con un golpe. Número 6. ¿Qué pasa si se juntan los dos actores más complicados para trabajar en una misma película? Dejemos que lo respondan Shia LaBeouf y Tom Hardy. Compartieron el rodaje de Lawless y al poco tiempo emergió el rumor de una pelea. En una entrevista, Hardy contó que LaBeouf lo había noqueado porque era malo e intimidante. Aquella revelación engrosó artículos periodísticos y originó temas de conversación. Otros pensaron que Hardy solo hablaba en broma. Esa teoría cobró algo de forma años después cuando LaBeouf contó otra versión de la historia. Dijo que él y Hardy tenían una relación amigable, hasta hacían combates de lucha libre para divertirse. Sin embargo, admitió que todo se descontroló una vez que LaBeouf estaba en su cuarto con su novia. Iban a tener intimidad cuando Hardy entró y se puso a luchar con su compañero. Según el actor estadounidense, Hardy estaba tan
tan desenfrenado que cayó por unas escaleras. Y hay un tercer testimonio. El director John Hillcoat confirmó que sí hubo una pelea entre sus estrellas y creció de tal modo que debieron ser sujetados. Sin importar quién dice la verdad, los astros siguieron acumulando una fama negativa, sobre todo la LaBeouf. Durante el rodaje de Fury quiso golpear a Scott Eastwood, pero Brad Pitt lo detuvo a tiempo. Si estos casos les parecen insuperables, no se apresuren, recién vamos por la mitad y se vienen peleas aún más feroces e impensadas, como la que tenemos a continuación. Número 5. La pelea entre actrices más conocida del mundo del espectáculo tiene como protagonista a Natalie Portman y a una actriz argentina. Hasta el año 2006, Natalie Portman no era una figura asociada a los escándalos. Estaba de novia con Gael García Bernal, que viajó a Buenos Aires para reencontrarse con unos amigos. Pronto surgieron rumores de que el actor mexicano estaba teniendo una affair con la actriz argentina Dolores Fonzi. Ambos habían trabajado juntos en la película Vidas Privadas. Ofendida, Portman fue a Buenos Aires y localizó la casa de la supuesta amante de su novio. Cuando abrió la puerta, Fonzi quedó fascinada como una fan, pero la estrella le dio una bofetada. La repentina aparición de Portman en Argentina alertó a los paparazzi locales. Ella intentó evitarlos al punto de agredir a algunos cronistas. Finalmente pudo reunirse con Bernal y juntos pasaron unos días en la Patagonia. Luego regresaron a Estados Unidos, pero se separaron enseguida. Fonzi negó ser la tercera en discordia de la pareja. Lo siguió negando unos años más tarde, aun cuando en 2008 formalizó su relación con Bernal. Duraron 6 años y tuvieron 2 hijos. Los partícipes de este caso terminaron haciendo su vida, pero en los siguientes 4 episodios todo se puso mucho peor. Número 4. Algunas de las celebridades más correctas y pulcras de Hollywood pueden desmoronar su imagen por algo tan estúpido como una mancha en la ropa. Esto pasó en 1974. Sylvester Stallone y Richard Gere eran jóvenes intentando triunfar en Hollywood. La gran oportunidad para ambos parecía ser el drama The Lords of Flatbush, pero Stallone sintió antipatía por Gere cuando lo vio por primera vez porque se mostraba arrogante y presumido. El asunto estalló durante una jornada de ensayos. A la hora del almuerzo, Stallone se sentó en el asiento trasero de un auto de la producción y empezó a comer un hot dog. Gere se subió a su lado con medio pollo cubierto de mostaza. Stallone le advirtió que si llegaba a mancharlo se iba a enterar, y entonces unas gotas de mostaza cayeron sobre los jeans del futuro Rocky Balboa. Le dio un codazo en la cabeza a Gere que lo empujó del auto y debieron detenerlo para que no lo destrozara. Como la relación entre ambos era insostenible, el director Martin Davidson despidió a Gere. A mediados de los 90 los actores ya eran estrellas, pero volvieron a pelearse, esta vez por Lady Di. Los tres coincidieron en una fiesta organizada por Elton John. Gere comenzó a hablar con la princesa de Gales, ya que deseaba conquistarla. Stallone también, así que llamó a Gere y lo llevó a un sector privado. Fueron encontrados dándose puñetazos y debieron separarlos. Esta vez, Gere fue quien rió último. Volvió a conversar con Lady Di mientras Stallone se marchó furioso. Número 3. Algunas estrellas de Hollywood mantuvieron rivalidades legendarias y a veces cruzaron límites, como Bette Davis y Joan Crawford, divas de la época dorada. Desde los años 30 batallaban entre sí por papeles, fama y hombres. Hasta se dijo que Crawford trató de seducirla y nunca soportó el rechazo. No habían trabajado juntas hasta que estelarizaron el thriller psicológico ¿Qué pasó con Baby Jane? Crawford compone una actriz que debe usar una silla de ruedas. Queda al cuidado de su hermana, encarnada por Davis, que la tortura por puro resentimiento. La tensión entre los personajes era mínima comparada con la que experimentaban las actrices. Aún así, nadie se imaginó qué más podría suceder. Crawford le exigió al director Robert Aldrich usar una doble cuando Davis le da una bofetada por si la lastimaba en serio. Él aceptó, pero no quiso repetir ese procedimiento para una escena más dura, en la que Davis debía golpear y patear a Crawford, y Davis lo aprovechó. Crawford recibió golpes fuertes en la cabeza, al extremo de necesitar 2 puntos de sutura, pero surgió una oportunidad de venganza. En otra escena, Davis debe arrastrar a su colega. Crawford estaba al tanto de sus problemas en la espalda, por lo que colgó unas pesas en su cinturón. La película fue un gran éxito y revitalizó las carreras de sus protagonistas, aunque continuaron llevándose mal. Número 2. Existió una pelea en rodaje tan extrema entre 2 actores que hasta tuvieron que intervenir las autoridades. A fines de los 90, Jamie Foxx estaba haciendo la transición de comediante a actor dramático. Su gran oportunidad llegó en Un domingo cualquiera, dirigida por Oliver Stone, pero Foxx no abandonó el humor. Durante el rodaje se la pasaba haciendo comentarios irónicos a sus compañeros, en especial al rapero LL Cool J. Las bromas fueron cada vez más abundantes e incisivas, por lo que le advirtieron que parara. El músico se estaba molestando. Todo explotó cuando ambos debieron compartir una escena que requería intensidad. Durante la tercera toma, Foxx le dio un puñetazo. Para ese entonces, LL había acumulado tanta rabia que dijo: sobre todo lo que amo, no vas a hacer nada para que detenga lo que te va a pasar. Y le dio un golpe. La pelea fue inevitable y bestial. Stone y el equipo técnico se quedaron atónitos, sin saber qué hacer. La violencia escaló de tal manera que alguien llamó a la policía de Miami, donde se estaba rodando el film. Foxx quedó noqueado y con la lengua cortada. Tuvieron que darle 16 puntos. Los astros debieron solucionar sus diferencias para terminar la película, aunque la tensión continuó. Foxx dice que hoy está todo bien, pero apenas pueden mirarse a la cara. Antes de pasar al primer puesto, ya están disponibles mis cursos de guión, dirección y fotografía para cine. Estos
cursos los hice resumiendo todo lo que aprendí en mi carrera trabajando en series para plataformas de streaming y también haciendo cortometrajes independientes con mis amigos. Si sos estudiante o te interesa hacer tus propios proyectos, tenés toda la información de los cursos abajo en la descripción y usando el código CEPFILMSYT al finalizar tu compra hay un 20% de descuento en todos los productos. Estos cursos no solo ayudaron a miles de estudiantes de cine en todo el mundo, sino que también nos ayudan a nosotros a seguir haciendo videos de calidad para este canal. Y ahora sí, número 1. Muchas peleas de actores ocurren detrás de cámara y solo nos enteramos por los rumores, pero esta fue transmitida en vivo para todo el mundo y seguro la conocen bien. Durante la ceremonia de los Oscars de 2022, Will Smith ganó como mejor actor por King Richard, pero nadie recuerda eso, sino lo que ocurrió minutos antes. La terna a mejor largometraje documental fue presentada por el comediante Chris Rock. Antes de anunciar al ganador, leyó un chiste emitido por el teleprompter. Luego improvisó una broma acerca de la calvicie de Jada Pinkett Smith, actriz y esposa de Will. De hecho, le habían diagnosticado un problema de alopecia. Smith se levantó de su asiento, subió al escenario y le dio la infame bofetada a Rock. El comediante hizo un comentario sobre el fuerte golpe y quiso aclarar que fue una simple broma. De regreso a su lugar, Will Smith le gritó: "Keep my wife's name out your fucking mouth". Al principio, el resto de los invitados y todos los televidentes pensaron que podía ser un paso de comedia planeado por la organización, pero la furia del astro era real. Nunca había ocurrido algo así en los Oscars y las autoridades tomaron medidas a la altura. Smith pudo conservar el premio, pero fue expulsado de la Academia de Hollywood por 10 años. Meses más tarde, Rock dijo en un especial de comedia que la estrella había reaccionado así por conflictos acumulados con su esposa. Por su lado, Pinkett dijo que no necesitaba ser defendida por nadie. Además de ser el mayor escándalo de los Oscars y del mundo del espectáculo, la bofetada de Smith evidencia que incluso a los actores más respetados y mejor vestidos también se le puede soltar la correa cada tanto. Los cineastas parecen dioses, pero son tan mortales como nosotros, y a veces mueren cuando están filmando. Muchos pierden la vida por causas naturales, pero otros padecen destinos más trágicos, incluso desconcertantes.